Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva serie que va a ser ver la posición de cada planeta en cada casa de la carta natal astrológica, dando algunas características en base a mi experiencia de todos estos años analizando la carta de ustedes, de bueno, un poco los quienes me han dado la oportunidad y de investigaciones que uno va realizando. Y vamos a ir un poco por orden. Como habíamos dicho, este va a ser el primer video, aunque el primer video en realidad es el de introducción a la astrología védica que está en el canal, y este vendría a ser como el primer video de la serie porque vamos a analizar la posición del Sol en la casa 1, ya sea que lo tengas en tu carta natal védica o en tu carta natal occidental. Y si no conoces tu carta védica, en mi página web podés obtenerla, y además va a venir con un libro explicando los detalles de la astrología védica, cómo leer la carta, con ejemplos, para ir aprendiendo también. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender eso. Y eso sí, la astrología védica, para el análisis de la carta natal de una persona, en base a mi experiencia, considero que es la más importante de analizar. Entonces, algo que vamos a tener en cuenta, que va a ser muy distinto que el Sol esté en el signo, por ejemplo, de Aries, que es un signo de fuego, a que esté en el signo de Cáncer, que es un signo de agua. Eso va a dar características completamente diferentes. Pero vamos simplemente a ir analizando ahora el Sol por cada casa. Después y más adelante entraremos en analizar la posición del Sol en cada signo y en cada casa. Será un análisis mucho más pormenorizado y profundo, y lo haremos con cada planeta más adelante. Pero ahora simplemente vamos a centrarnos en el Sol en la casa 1, independientemente del signo en el cual lo tengas. ¿Qué representa el Sol? El Sol representa tu identidad, tu autoridad en el mundo. Representa tu alma, relación con el Padre. Todo lo que tiene que ver con cómo llevas adelante tu identidad y cómo te destacas con tu brillo en la vida. ¿Qué es lo que forma tu identidad, que hace que puedas ir por la vida desplegando tu sol, desplegando tu identidad y sintiéndote cómodo por dicho motivo? ¿Y qué significa la casa 1? La casa 1 representa en la carta natal tu personalidad, te representa a ti mismo, representa características personales. Por ejemplo, si sabemos que la casa 2 va a representar cuestiones económicas, materiales, de valor, etc., la casa 3 va a representar la comunicación, los hermanos, el lenguaje. La casa 4 va a representar la madre, el hogar, la casa, la familia, etc. Bueno, y así con las 12 casas, la casa 1 te representa a ti mismo, representa características propias de tu propia vida y tu cuerpo físico, y dónde está tu enfoque ante la vida. El Sol es el planeta rey de la carta natal. El Sol es como el rey, es la figura de máxima autoridad y brillo. Y si esa figura está en tu casa 1, que sos vos mismo, eso significa que vos vas a ser el rey de tu vida, en el sentido de que esta persona que tiene al Sol en la casa 1 va a ser alguien que va a tener que, cuando crezca, cuando vaya creciendo en sus primeros 20 a 25 años de su vida, cuando uno es joven, va a ser alguien que va a tener que saber acatar órdenes de otras personas, porque le va a costar mucho. Porque ¿quién le da una orden al rey? Nadie, porque el rey manda por sí mismo. El rey es el que toma las decisiones. Entonces, esta persona va a decir, naturalmente, en su mentalidad, en su cabeza, en su forma de ser y de forma natural, esta persona va a ser alguien que va a tener que integrar en sí misma y lo va a ir haciendo decir, no, yo soy la persona que toma las decisiones, yo soy el rey, la reina de mi vida, y no puedo acatar órdenes de otra persona. Y eso es lo que genera uno de los grandes desafíos de este individuo, saber llevar adelante acuerdos con otras personas, saber llevar adelante relaciones, saber relacionarse con otras personas
con un ego balanceado, equilibrado. ¿Por qué? Porque se les va a hacer difícil el aprender con el tiempo a gestionar el compromiso en una relación. Les va a costar mucho el área de cómo relacionarse en sintonía con un otro de manera equilibrada, sabiendo cuándo acatar órdenes de la otra parte, y esto puede ser relaciones de pareja, relaciones de socios, etc. Relaciones con el mundo en general. Esta persona va a destacarse mucho cuando pueda y sea capaz de desarrollar su individualidad, en la cual él mismo sea capaz de brillar por cuenta propia. Será alguien que utiliza su individualidad y su talento individual para ejercer su trabajo y sus tareas de manera firme pero justa para sí mismo y para el resto, sin entrar en conflictos, luchas de ego. ¿Por qué? Porque en el fondo esta persona va a tener que seguir sus propias decisiones, y muchas veces alguien que tiene el sol en la casa 1 se va a ver solo muchas veces en su vida. ¿Por qué? Porque el rey usualmente está solo a la hora de tomar una decisión. Es él el que tiene la última decisión en cómo dirigir tal o cual situación. Entonces esta persona tiene que entender todo esto para poder así tomar decisiones que sean justas para él mismo, pero justas para las partes con las cuales trabaja, contacta o se relaciona. Alguien que tiene el sol en la casa 1 va a ser alguien también que, vamos a entender algo, el sol es el planeta más brillante del universo, en el sentido de que tiene tanta luz que va a cegar el sitio de la carta donde esté ubicado. Es decir, si estamos en una habitación y ponemos al sol en esa habitación, la luz del sol obviamente va a ser tan cegadora que no vamos a ver nada. Lo mismo hace el sol en la casa en la cual está ubicado. Si está ubicado en tu casa 1, que es tu personalidad, eso va a indicar de que la persona puede pasarse mucho tiempo en entender quién es. Es como que a esta persona le va a costar verse a sí misma, entenderse a sí misma, entender su historia, entender qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que relacionarse, cómo tiene que trabajar, cuándo tiene que acatar órdenes, cuándo tiene que ser agresivo, cuándo tiene que ser competitivo, cuándo tiene que ser individualista. A la persona le puede costar entender su personalidad, su individualidad. ¿Por qué? Porque el sol te está cegando en tu personalidad, y eso hace que no entiendas quién sos, cuando los demás sí van a percibir toda esta luz solar en tu personalidad. Esto es como que las demás personas van a ver tu capacidad individual, según el signo en el cual esté ubicado tu sol, tu capacidad para desplegar toda esa individualidad y todo ese brillo y destaque y todo ese carisma, porque esta va a ser una persona con mucho carisma, alguien que tiene el sol en la casa 1, pero es como que la persona no lo ve en sí misma, porque está cegada. O sea, por lo menos hasta los primeros 25 o 30 años de su vida va a ser así. Le va a costar entenderse a sí mismo, entender cómo puede desplegar su individualidad, y cómo esta persona va a tener que aprender muy bien también a saber decidir por sí misma, sin buscar la aprobación de otras personas, sin que eso cause quedarse solo. Porque esta persona puede tener rachas en las cuales tenga a veces desafíos con el ego y el orgullo en sus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque mentalmente, al tener el sol en la casa 1, el sol es como que está diciendo: nosotros somos el rey, nosotros tomamos las decisiones, y lo que tenga que adaptarse se adaptará. Eso puede crear batallas de ego,
que genera problemas vinculares, que la persona tiene que saber con el tiempo apaciguar. Porque alguien que tiene el Sol en la casa 1 va a ser alguien, así como el Sol es un planeta caliente que quema la casa en la cual está ubicado, esta persona va a ser alguien que sobre todo en su juventud puede ser que tenga a veces cierta dificultad para que otras personas se acerquen a su vida. Porque es como que si yo me estoy acercando a esta persona que tiene el Sol en la casa 1, yo me voy a quemar. Porque esta persona, al tener el Sol, que es un planeta caliente, en la casa 1, que es su personalidad, es como que su personalidad quema. A veces por ser un poco egoísta, o por ser no egoísta, sino como que tienen que desarrollar su individualidad, y eso hace a veces que choque con otras personas por dicho motivo. Y que a través del tiempo y a través de la experiencia y los años, cuando esta persona se entiende más a sí misma, entiende más su personalidad, va bajando el calor de ese Sol, y ahí sí puede desplegar lo mejor de su creatividad, de su individualidad, no solo para sí misma, sino a la hora de relacionarse con el resto, entregando lo mejor. Esta persona va a ser alguien que va a destacarse y va a sentirse bien consigo misma, siempre y cuando pueda desplegar su creatividad y exponerse de cara al público y a los demás. Siempre y cuando pueda hacer y ejecutar acciones en su vida que la hagan brillar, la hagan destacarse, la hagan estar en el centro de la escena, para mostrarse a los demás, para mostrarse al ojo de los demás. Esta va a ser una persona que puede trabajar con niños, por ejemplo. Alguien que tiene el Sol en la casa 1 puede ser alguien que tenga que trabajar con niños, con alumnos, o que pueda destacarse en esas áreas o disciplinas. La relación con el padre va a ser bastante importante, para lo bueno y para lo no tan bueno. Por ejemplo, esto va a cambiar mucho si tu Sol está mal aspectado. Por ejemplo, si tu Sol está con el nodo sur, o está con Saturno, o recibe aspectos de maléficos, esto puede llegar a indicar que tu vida está muy influenciada por situaciones un poco complejas que ocurrieron con tu padre o en la vida de tu padre, y eso marca tu personalidad. O si este Sol es neutro o recibe buenos aspectos de Júpiter, por ejemplo, puede llegar a indicar que tu padre es una figura central en tu vida para darte consejos y guía que te ayuda a entender cómo manejarte en el transcurso y en el camino de la vida a la hora de tomar decisiones. Eso obviamente puede variar según los aspectos que reciba el Sol, pero va a indicar que el padre de esta persona es una figura que influencia mucho tu personalidad y tu camino en esta vida, para lo bueno y para lo no tan bueno, para todo. Eso también es importante expresar. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con el Sol, así a grandes rasgos en la casa 1, de manera resumida, obviamente, porque da para muchísimo más, pero para no hacer los videos demasiado largos, vamos a ir haciéndolos así. Nos vemos en el próximo video y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias y un saludo grande.